Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy de Geografía, vertientes hidrográficas del Amazonas. Acuérdate primero que una vertiente, estamos hablando de la capacidad o formación del agua que se vincula a la zona, en este caso del río Amazonas. ¿Por qué, profesor? Una región hidrográfica es aquella que va a tener agua, ríos, mares. En este caso, en la parte oriental, hacia el lado de la selva de nuestro territorio, hacia el este de la cordillera de los Andes, va a formarse el río Amazonas. Este río es el más largo y también el que tiene mayor cantidad de agua de todo el Perú, incluso del mundo. Muchos de estos ríos que van a nacer a partir del gran río Amazonas van a ser ríos de navegación, ríos por donde las personas se van a poder transportar y se va a hacer comercio. Cada río tiene su propia vertiente, porque el Amazonas va a formar, se va a formar a partir de varios ríos y también va a formar nuevos ríos. La suma de todos estos ríos, todas las vertientes, todos los canales por donde va a pasar el río y los que se va a formar se le llama vertiente o región hidrográfica del Amazonas. ¿Cuál es lo primero que hay que entender? ¿Cómo se forma? La unión de dos nevados son ¿está bien? Cuando se juntan sus aguas, se les va a llamar nudo. A este centro o unión de nudos de lo que es Pasco y el Vilcanota, se va a formar el río Amazonas. La larga longitud que va a tener lo hace el río más largo del mundo. Además, posee un régimen regular. A pesar de las lluvias y está en una zona tropical, el agua mantiene un cierto nivel al momento de llevar sus aguas. No varía mucho. Tiene la mayor cantidad de agua de todo el Perú, es el más caudaloso por eso, y es navegable. Por ser regular, permite que uno pueda saber, ¿no? Y se mantenga la capacidad o la forma de poder ir y navegar. Varias de estos comunican las diferentes zonas o distritos o tribus o pueblos. Por eso, en esta zona, la gente se va a movilizar a través de balsas. Entonces, las características vamos a definirlas así en 7. ¿Cuál es el origen? El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Esa unión, ya, justamente, es la que forma el río Amazonas. Tiene un gran tamaño, el más largo, acuérdate, y su torrente es de curso superior, siempre va hacia arriba. Es regular porque el agua no varía, no aumenta mucho, no varía mucho, se mantiene en un nivel de agua. Es el más caudaloso, lleva una gran cantidad de agua. Y el cauce, ya, es arenoso. En la parte inferior es incluso arenoso, pero superiormente es rocoso. Por eso es que también es muy peligroso cualquier tipo de accidente que puede pasar ahí. Pero son navegables, permiten poder a uno desplazarse a través de balsas. Vemos en este gráfico de la forma más sencilla. Mira, este es el nudo de Pasco. ¿Ves? Es la unión de varios ríos. ¿De acuerdo? Y el río Amazonas, a partir de esta unión, del río, a ver, déjame ver, vuelvo porque acá está. Vamos a poner el puntero para que vean los que no ven bien. Los ríos principales de esta cuenca exorreica, porque bota los nevados el agua, van a formarse o van a unirse en dos regiones, el nudo de Pasco, acá está, y el nudo de Vilcanota. Estos nudos van a formar, mira, lo que es el río Amazonas. Al erosionar la cadena central, al salir el agua, forman los famosos pongos. Y estos pongos sirven para lo que es formar energía, para energía hidroeléctrica. Con la lluvia va a dar justamente formación a los ríos más navegables que comúnmente conocemos de la región amazónica. Así va a poder nacer el río Amazonas. Está en la cadena oriental, la parte de la selva, ¿de acuerdo? Entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Ahí está. Su cuenca va a formar 44 ríos que van a nacer de los Andes orientales, porque todo río nace de un nevado, no te olvides. Pero a partir de la unión del nudo de Vilcanota y el nudo de Pasco, ¿no? Dando lo que es el río Amazonas. Entonces, habíamos dicho como resumen que van a ser más caudalosos por la gran cantidad de agua que llevan, navegables, porque uno puede trasladarse a través de ellos, largos y de un régimen regular. Ahora, el Amazonas, debido a su confluencia en Perú, ya,
el río Marañón y el río Cayali, en la localidad de Nauta, en Loreto, va a dar el inicio al río Amazonas. ¿Por qué no puedo decir que nace en el Perú? Porque el río Amazonas es un río internacional y transoceánico. Une el Atlántico con el Pacífico y pasa por varios países. Principalmente la mayor cantidad del río Amazonas pasa por Brasil, siendo el Perú el segundo lugar. La longitud más o menos que va a tener todo este río son de 6.782 kilómetros. Y de los 6.000, casi la mitad, 3.700, pasa por el Perú. Y termina en el Océano Atlántico. Profesor, más o menos te comento que el río Amazonas nace de una parte quebrada que se conoce Apacheta. El Nevado Mismi, que está a unos 5.597 metros sobre el nivel del mar, en la región de Arequipa, en los Andes peruanos, ¿ya? Va a hacer que el deshielo, cuando esto se derrita, bote, el agua vaya hacia el río Purímac. Luego va hacia el río Ucayali y finalmente se une al Marañón para formar la principal entrada de agua al río Amazonas. Es navegable, ya que en la mayor parte del recorrido, todos los ríos que van a unirse ya llevan la misma cantidad de agua. Los caudales cercanos a la región de Iquitos, donde aumenta mayormente el tamaño del río Amazonas, es entre unos 10.000 a 40.000 metros cúbicos por segundo. Hace justamente que la velocidad sea aceptable, ¿ya? Pero hay valores mayores, como de 50.000 en crecientes extremas o 7.000 en épocas donde hay menor cantidad de agua, que igual permite que el río pueda uno transportarse. En esta imagen podemos ver el río Amazonas, mira, va desde acá. Esta es el límite con Brasil y termina hasta llegar al Océano Pacífico. Va el río Marañón, en Nauta se une con el río Cayali y va por la región de Iquitos formando el río Amazonas propiamente dicho. Ahora, profesor, ¿qué es esto? Esto es cómo se traslada el río Amazonas. Mira, vienen las aguas que se forman a partir de los nevados del Perú, ¿sí? Y va a conectar todo lo que es la Amazonía hasta el Océano Atlántico, ¿ya? Muy bien, acá está, pues es internacional prácticamente. Pasa por varias naciones, varios países. Pasa por Colombia, también pasa por lo que es Venezuela, Guyana, ¿ya? Ahora, esta es la imagen más o menos del río. Conste que mira, esta imagen podemos verla desde el punto de vista, la primera, como si hubieras parado frente al río, ¿no? Cara a cara, y la otra imagen vista desde la altura. Mira que el tamaño, ¿no? La vertiente se mantiene, no varía, hace que sea navegable justamente por eso. Los principales ríos que van a estar relacionados es el mismo río Amazonas, el río Mantaro, el río Cayali, el río Urubamba, el río Perené, el río Ene y el río Tambo. Si lo queremos saber así, es porque estos ríos son navegables, pero podemos ponerlos de esta forma, según sus características. Por ejemplo, el río Mayo es un afluente del Guayaga, es el que va a sacar agua o va a traer agua del río Guayaga. El Pachitea es parte de los ríos que se forman del Amazonas, pero va por Huánuco. El río N es formado por el río Mantaro y el río Purímac. El río Tambo formado por el río N y el río Perené. El río Cayali formado por el río Tambo y el río Urubamba. El río Urubamba se forma en el Pongo de Mainique, justamente, ¿no? El Pongo es el lugar donde van a salir el agua con fuerza. En el Mantaro, en el río Mantaro, se encuentra la central hidroeléctrica, porque hay una gran fuerza de agua y se usa para formar luz. Es la central hidroeléctrica de Antunes, en Mayolo. Y el río Guayaga recorre la región de San Martín. Esos son los principales ríos que van a formarse gracias al río Amazonas. Entonces, aparte de su navegabilidad, que es navegable, que se puede viajar, son grandes reservas acuíferas. Estos ríos alimentan esos ríos que hemos visto anteriormente, el río Amazonas. También se puede utilizar para generar fuente de energía eléctrica. Por ejemplo, la que te hablé hace un momento del río Mantaro, ¿no? Donde está la central hidroeléctrica de Antunes de Mayolo. La abundancia también y nutrición que le da a la selva hace que se forme un hermoso ecosistema, siendo lugar de vida de varias especies de flora y fauna. La mayor cantidad, incluso diría yo, de la flora y la fauna se forma o lo tenemos en el Perú gracias al río Amazonas. Del 100% de flora que hay, de tipo de vegetación, tipo de plantas que hay, el 70% está en el Perú gracias al río Amazonas y está en la región de la selva. Es importante también que al ser un río, yo te dije cuando empezamos la clase de geografía, ¿no? Es un río. Si pasa un río, ¿qué va a formar? Valles.
forma la selva alta completamente. Todo lo que conocemos como la selva alta, la parte alta de la selva, justamente es la formación de los valles donde la gente va a vivir, donde se va a desarrollar la vida, gracias al río Amazonas, además del turismo. Muy bien. En este caso te puse, ¿no? Este es un proyecto que se quiso hacer en un futuro, que tenía una inversión de 4.000 millones de dólares y iba a demorar 5 años. Era hecha por una constructora Electrobras en Brasil, que quería generar energía de 750 miliwatts de potencia a través del río Mantaro. Y es justamente la que hemos visto, ¿no? Hace un momento. Esta es la que se hizo. En la región del Alto Arambari, por donde transcurría el río Mantaro, se hizo esta central hidroeléctrica de Inambari. Casi incluso es tan grande como la que hay en Venezuela, que es la de Macagua, pero sería en este caso la cuarta más grande de Sudamérica, la del Perú. Es justo esta central, ¿no?, que hizo Electrobras. Muy bien. Entonces, démonos cuenta de la importancia. Y me quedo más, y repito con este cuadro. Río Amazonas, el más caudaloso, mayor cantidad de agua, más navegable también, el más largo y de un régimen regular que no varía. Por eso es que no vas a encontrar inundaciones por el río Amazonas. No hay. Los otros ríos puede haber que tienen un régimen irregular, que el agua puede variar según la cantidad de lluvia. El río Amazonas no, porque nace un nevado, pero todo va a desembocarlo en el Atlántico. Es internacional porque pasa por varios países. No te olvides, ¿ah? Esto lo vamos a ver mejor en nuestro Zoom en un par de horas. Nos vemos, chicos. Cuídate. Ten un buen día. Chao.